Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Jiménez Cruz. Esta es la presentación entregada como trabajo extraordinario para la materia de componentes y dispositivos fotónicos en el 5FM1. Hablaremos sobre las clases y tipos de multiplexajes que existen en la actualidad. ¿Qué es el multiplexado? Bueno, el multiplexado es una técnica que permite la combinación de varias señales dentro de una sola. Esto es de gran importancia para las telecomunicaciones, ya que permite el flujo de grandes cantidades de datos a través de un solo medio físico, es decir, la combinación de varias señales y su transmisión a través de un solo medio sin necesidad de requerir medios adicionales. Esto permite la optimización de los recursos en cuanto a la cantidad de canales necesarios para poder transmitir un mensaje o cierta cantidad de información. La historia del multiplexado es casi tan amplia como las mismas telecomunicaciones. Inicia con la aparición de los telégrafos y, bueno, a medida que el telégrafo se fue implementando y su uso se fue esparciendo a lo largo de toda Europa y en el mundo, la necesidad de transmitir cada vez más mensajes a través de una sola línea telegráfica se hizo más evidente, lo que llevó a varios inventores a experimentar con distintas posibles técnicas para poder realizar esto. Entre 1830 y 1870 se realizaron varios experimentos que incluían el multiplexaje por división de frecuencia, que es una de las primeras técnicas a través de las cuales se implementó el multiplexaje en una línea telegráfica. Hacia 1920, ya con la aparición de los primeros sistemas telefónicos, eh, se, era muy común el multiplexado por división de frecuencia, como ya mencionamos. Sin embargo, esto era como todavía muy rudimentario. A lo largo de todavía en los años subsiguientes se desarrollaría más y sentaría las primeras bases de lo que hoy se conoce como la técnica de FDM, de la cual hablaremos un poco más adelante. Hoy en día, desde 1970 y hacia acá, la mayoría de las comunicaciones se realizan a través de fibra óptica. Esto requiere técnicas de multiplexaje más avanzadas de las que se tenían en este momento y que se han ido desarrollando a lo largo de los años. También hablaremos más de eso en adelante. Bueno, las aplicaciones de el multiplexaje son bastante amplias. En un inicio pues, se buscaba simplemente enviar varias señales o varios mensajes a través de un solo medio de comunicación. Hoy en día se utiliza para la cantidad de datos, para satisfacer la demanda de transmisión de datos que se tiene actualmente. Gran cantidad de lo que vemos y percibimos en nuestro día a día sería imposible sin las técnicas de multiplexaje. Videos de alta resolución a través de Internet, la televisión, ya sea terrestre por cable, las redes de telefonía digitales, las transmisiones de datos de alta velocidad, el Internet de alta velocidad y muchos otros ejemplos de aplicaciones serían prácticamente imposibles sin la existencia de las técnicas de multiplexaje. Ofrece muchas ventajas, entre las cuales existe la optimización del uso de medio y la eficiencia de los recursos a un mayor costo y una mayor capacidad de transmisión. La las desventajas son la interferencia y bueno, la complejidad que conlleva implementar este tipo de sistemas. No es lo mismo implementar un sistema que solamente requiera un mensaje que se transmita de un punto a otro, a un sistema que requiera la transmisión de varios mensajes de manera simultánea. Esto conlleva y acarrea varios problemas dependiendo de la técnica de la que se esté tratando. Entonces, implementar esto puede resultar costoso y complejo. Esa sería una de las desventajas. Sin embargo, contra las ventajas que ofrece la técnica de multiplexaje, es importante considerar esta técnica para las redes de comunicaciones. Bueno, al día de hoy existen muchas técnicas de multiplexado, en las cuales, bueno, básicamente buscan jugar con las distintas propiedades de las señales que se están transmitiendo. Se busca optimizar el uso de estas señales en cuanto al ancho de banda. Y bueno, para poder realizar una técnica multiplexado, básicamente se divide ya sea sus propiedades de frecuencia,
de tiempo o de longitud de onda o polarización o algunas otras propiedades que se puedan utilizar para meter varias señales dentro de una misma sola, de manera que se puedan transmitir simultáneamente. De manera general existen 6 tipos de multiplexación, de los cuales hablaremos brevemente. Sin embargo, 3 resultan de especial interés por sus aplicaciones en los sistemas de comunicaciones vía fibra óptica. Esto significa que son sistemas de multiplexaje diseñados específicamente para trabajar con sistemas ópticos y con las propiedades que tiene la luz. La primera de estas técnicas, y es una de las que fueron más comunes a lo largo de las últimas décadas y que sentó las bases de otras técnicas, es la multiplexación por división de frecuencia, que es la abreviada FDM, ¿no? Frequency Division Multiplexing. Esta técnica divide el ancho de banda total de una señal en varias bandas no superpuestas entre sí. Cada una de estas bandas puede transportar una señal distinta, logrando así la transmisión simultánea. Fue de gran importancia para el uso de las redes telefónicas. Como podemos apreciar en la imagen, cada una de los transmisores emiten en una frecuencia específica, las cuales se modulan y se multiplexan en una sola señal. Las características del proceso, a grosso modo, son la asignación de una frecuencia. A cada señal se le va a asignar una frecuencia específica dentro del ancho de banda total. La modulación es importante, es otro proceso importante en las telecomunicaciones y bueno, cada una de estas señales atraviesa un proceso de modulación. Existen la modulación por amplitud o la modulación por frecuencia. Por lo general, la más utilizada es la modulación por frecuencia debido a las características del tipo de multiplexaje que estamos utilizando. Se multiplexan en una sola señal y esta se transmite a través de un medio físico. Al llegar al receptor, estas atraviesan por un proceso de filtrado. En este filtro, básicamente lo que se tienen son elementos electrónicos conocidos como filtros pasa-altas, pasa-bajas o pasabandas, que nos permiten la filtración de una sola señal en específico o un rango de frecuencias específico, que es básicamente lo que se busca. Una vez que se filtran todas las señales, es decir, están separadas unas de otras, atraviesan el proceso de demodulación, que es el proceso inverso de la modulación, para poder extraer la información original. Las aplicaciones en su mayoría fueron para la telefonía analógica y la televisión por cable. Sin embargo, también algunas otras aplicaciones son el radio AM, la televisión terrestre e inclusive en las comunicaciones ópticas. En este caso es importante aclarar, bueno, el esquema más común para las comunicaciones ópticas es el WDM, del cual hablaremos más adelante. Sin embargo, también es importante recalcar que se puede hacer multiplexaje FDM en sistemas de comunicaciones vía fibra óptica, aunque no resulta tan práctico como otros esquemas. Otras aplicaciones son las redes de datos DSL y los sistemas satelitales. Esta, esta técnica ofrece también varias ventajas y desventajas. Entre las ventajas más importantes se encuentran la eficiencia del uso del ancho de banda disponible y la independencia de las señales. Es decir, permite que el ancho de banda total disponible se pueda utilizar de manera más eficiente y en su totalidad. Sin embargo, del lado no tan positivo en las desventajas es que requiere de filtros altamente precisos. Los elementos electrónicos que requiere al momento de multiplexar una señal suelen ser bastante caros, costosos y complejos, ya que se requiere que los filtros por los cuales atraviesa las señales al momento del receptor sean altamente precisos en cuanto al rango de frecuencias que permiten pasar. De otro modo, se perdería parte de la señal y por ende parte de la información transmitida. Y paradójicamente, contra las ventajas, aunque permite la eficiencia del uso del ancho de banda disponible, una
multiplexación por división de frecuencia también implica que se requiere un ancho de banda mayor, lo cual acarrea también otros problemas relacionados con incrementar el ancho de banda de una señal, como pueden ser la degradación de la señal a ruido. Entonces, otra técnica importante de multiplexación es la multiplexación por división de tiempo. Es una técnica que divide el tiempo disponible en un canal de comunicaciones en intervalos fijos llamados ranuras de tiempo. Es decir, divide intervalos específicos de tiempo en subintervalos, los cuales asigna a cada una de las señales que se desea transmitir. Estas señales se repiten de manera cíclica y se emiten constantemente, es decir, de manera repetitiva, lo cual permite que las señales se transmitan de manera simultánea sin interferirse entre sí. Las características más importantes de este tipo de multiplexación son el canal de comunicación, es decir, el medio de transmisión por el cual vamos a estar transmitiendo nuestras señales, ya sea una línea telefónica o una fibra óptica, por ejemplo. Los intervalos de tiempo, es decir, la definición concreta de los intervalos de tiempo, los cuales serán subdivididos para la asignación de las ranuras de tiempo de cada una de las señales. Las asignaciones de las ranuras, que ya se explicó cómo es que se realizan, la secuencia cíclica, es decir, en qué orden van a ser transmitidos o repetidos, es decir, cada una de las señales, qué ranura va a tener, y la sincronización. Esto es muy importante, esta es una de las características más emblemáticas de este tipo de multiplexación, que es el que está presente en los multiplexores por división de tiempo, que es el reloj. El reloj es un elemento electrónico, básicamente, que bueno, puede lograrse a través de circuitos integrados o algunos otros elementos electrónicos, pero que permitan garantizar la sincronía entre el multiplexor y el demultiplexor. Es decir, de modo que no pierdan la sincronía para que al momento de que la señal llegue al demultiplexor, nos aseguremos de que esta señal va a tener la misma secuencia al momento de que fue multiplexada. Este tema de la sincronía acarrea distintos problemas, pero bueno, esto deriva en dos tipos de multiplexaje por división de tiempo. El primero es el multiplexaje por división de tiempo síncrono, el cual pues básicamente funciona como ya se explicó. Asigna una ranura de tiempo específica a cada una de las señales que se desea transmitir y se transmiten de manera simultánea y cíclica. Esto tiene la desventaja de que si una de las señales no tiene datos para transmitirse, va a quedar una ranura vacía y no es tan eficiente o se desperdician recursos en este sentido. Sin embargo, garantiza que cada una de las señales tiene el ancho de banda total disponible garantizado de manera periódica. Es especialmente utilizado en la transmisión de señales telefónicas donde los interlocutores tienen reservado un canal específico, ya sea que estén hablando o no. Su contraparte, por otro lado, el esquema de multiplicación por división de tiempo asíncrono o estadístico, resuelve el problema del envío de celdas totalmente vacías, o es decir, ranuras de tiempo que no contengan datos en periodos de tiempo específicos. Este esquema asigna un intervalo de tiempo solamente cuando el emisor tiene un mensaje para transmitir, es decir, solamente cuando existe una señal que se desea ser transmitido, de manera que no se envíen celdas o ranuras de tiempo vacías. Sin embargo, la manera en la que lo hace esto provoca que se tenga que añadir un identificador o una cabecera a las señales que se transmiten para poder identificar a qué receptor van dirigidas específicamente. Esto conlleva otro problema que es, bueno, la reducción de la eficiencia del ancho de banda, ya que al tener que añadir una cabecera, pues obviamente eso implica un dato adicional que se tiene que transmitir, sin el cual pues no sería posible identificar la señal y no llegaría al receptor adecuado. En realidad, bueno, la multiplexación por división de tiempo asíncrona solo resulta factible y viable cuando es poco probable que los emisores estén transmitiendo constantemente.
En casos donde se piense que un emisor va a estar transmitiendo constantemente o va a tener periodos de inactividad relativamente cortos, se prefiere una multiplexación por división de tiempo síncrona, ya que aunque contengan ranuras de tiempo vacías en determinados tiempos, esto no afecta realmente a la complejidad del sistema. Por otro lado, un esquema asíncrono añade complejidad al sistema, lo cual también es más costoso y no es tan óptimo para algunas aplicaciones. Las aplicaciones más comunes de la multiplexación por división de tiempo son los sistemas telefónicos digitales, las redes ICDN, redes de área local y redes de área amplia, es decir, LANs y WANs, y la radiodifusión digital, así como las redes óptimas síncronas. Algunas, las redes ópticas síncronas requieren específicamente de la aplicación del TDM en tecnologías como los SONET y los esquemas SONET y SDH, que son básicamente los más populares para la transmisión de datos actualmente. El SONET pues, bueno, es el esquema que se utiliza en Estados Unidos, bueno, el cual no es tan popular, pero el SDH, que es el esquema que se utiliza a nivel mundial, requiere también de la sincronía y de la sincronía del reloj entre las transmisiones que se realizan. Entonces, en este caso, la multiplexación por división de tiempo resulta también óptima o factible para las redes de comunicación ópticas. Alguna de las ventajas que ofrece es que evita las interferencias, ya que las señales no interfieren, al estar separadas entre sí, no interfieren la una con la otra. Por otro lado, también es importante destacar que es compatible con sistemas digitales, es decir, las redes de comunicación vía digital, o las redes de computadora son especialmente adecuadas para trabajar con este tipo de multiplexación. Una desventaja importante también en el lado no tan positivo es que requiere de una sincronización precisa. Si los relojes en el multiplexor y el multiplexor no están completamente sincronizados, se perderá información y se perderán datos a la hora de ser transmitidos. En el caso del esquema TDM síncrono, requiere que las ranuras de tiempo no permanezcan tan vacías por largos periodos de tiempo. Por su parte, en el esquema asíncrono se requiere una gestión dinámica que añade complejidad a los sistemas. Otro esquema de multiplexación es la multiplexación por división de polarización. Este esquema ya está más enfocado a lo que son las redes de comunicación vía fibra óptica y bueno, básicamente juega con las propiedades de la luz y sus propiedades de polarización más específicamente. Se busca dividir la polarización en sus componentes vertical y horizontal, las cuales son ortogonales entre sí, y cada una de estas componentes será asignada a una señal en específico. Estas señales son combinadas y se transmiten a través de un solo medio y al momento de llegar al otro lado se descomponen una vez más a través de los procesos de separar las componentes vertical y horizontal de la luz para poder extraer la información que contiene cada una de las señales. Las características más importantes del proceso de multiplexación por división de polarización, bueno, son la fuente de luz, la cual por regla general es un láser, los divisores de polarización, lo cual pueden ser divisores de haces, y los moduladores, los cuales estarán modulando cada una de las señales que se va a transmitir. Los combinadores de polarización. Este proceso se puede realizar a través de varias formas. Una de ellas es a través de un proceso de interferometría, como se puede ver en la imagen, combinando los haces a través de un interferómetro. La transmisión de la señal a través de una fibra óptica y del otro lado el separador de polarización, el cual puede ser una vez más a través de un interferómetro, y los demoduladores que extraerán la información de cada una de las señales. Al ser,
Al ser un esquema específicamente enfocado en sistemas de comunicación vía fibra óptica, bueno, la mayoría de las aplicaciones las tienen este rubro. Las redes de transporte óptico, sistemas de comunicación vía fibra óptica de alta velocidad, centros de datos y redes empresariales, interconexiones entre centros de datos, redes de área metropolitanas, enlaces submarinos de alta capacidad y enlaces de telecomunicaciones de larga distancia, así como redes de acceso óptico e infraestructura backbone. Las ventajas que ofrece, entre otras cosas, son la duplicación de la capacidad. Al poder dividir la luz en dos componentes, significa que cada haz de luz va a poder transmitir el doble de capacidad. La compatibilidad con sistemas como el WDM, del cual hablaremos en un momento. Sin embargo, el hecho de que sea compatible con WDM también expande las posibilidades a la hora de la transmisión de datos. Y del mismo modo, la eficiencia del uso en el espectro total, ya que permite utilizar ambas componentes de un solo haz de luz. Por otro lado, una desventaja es la complejidad del sistema. Un sistema PDM puede resultar bastante complejo al momento de implementarlo, precisamente por las características de los combinadores y divisores de haz. Otro punto importante son la sensibilidad a la polarización de algunos componentes. Algunos componentes de comunicaciones son sensibles a los modos de polarización de la luz que pueden provocar efectos de dispersión a lo largo de la fibra. Y del mismo modo, el requerimiento de una sincronización precisa para garantizar el correcto procesamiento de la señal y de su transmisión. Ahora hablaremos del esquema de multiplexaje por división de longitud de onda o WDM, que es el esquema de multiplexaje más utilizado actualmente para las redes de comunicación vía fibra óptica. La multiplexación por división de longitud de onda es una técnica que multiplexa varias señales portadoras ópticas en una sola fibra óptica mediante el uso de sus diferentes longitudes de onda. Una de las características más importantes es que permite las comunicaciones bidireccionales a través de un proceso de duplexación. Esto significa que, bueno, a través de un solo haz de luz, el cual pues tiene un rango de longitudes de onda, se puede subdividir esas longitudes de onda en distintas longitudes de onda que serán asignadas a cada una de las señales que se quiere transmitir. La mayoría de los sistemas WDM funcionan con cables de fibra de óptica monomodo, es decir, cables que tienen un diámetro en su núcleo de aproximadamente 9 micrómetros. Dependiendo del esquema WDM que se esté utilizando, también es posible utilizar fibras multimodo, sin embargo no es tan óptico o recomendable debido a los procesos de atenuación y dispersión que puede presentar la fibra. En este caso, es importante la selección del rango de longitudes de onda que se va a estar trabajando, así como el ancho espectral total de nuestra fuente. Si la longitud de onda es demasiado corta, si el intervalo es demasiado corto, es fácil que la red colapse. Si, por el contrario, el intervalo es demasiado largo, su tasa de utilización será muy baja. Los primeros intentos o antecedentes de los sistemas de multiplexaje por división de longitud de onda datan de 1970, donde se estaban realizando las primeras pruebas de laboratorio para la implementación de estos sistemas. Originalmente solo se podían dividir el ancho espectral de una fuente en dos para poder transmitir dos señales. Actualmente se pueden utilizar hasta 160 señales, ampliando sistemas de comunicación de 10 GB por segundo a hasta más de 16 terabytes por segundo. Los sistemas WDM son altamente populares debido a la capacidad de transmisión que pueden ofrecer, sin tender más de una sola fibra óptica. Al utilizar WDM y amplificadores ópticos se pueden acomodar varias generaciones de desarrollo tecnológico en su infraestructura óptica sin tener que revisar la misma red troncal.
La capacidad de enlace determinado se puede ampliar simplemente actualizando los multiplexores y demultiplexores en cada extremo. Una parte importante de este método de multiplexación es la demultiplexación, la cual puede realizarse a través de distintos métodos. Uno de estos es por difracción, ya sea a través de un lente o una rejilla de difracción, que es lo más común. Otro método es a través de prisma, que igual por ¿cómo se llama? A través de las componentes incidentes y las propiedades de reflexión y refracción de la luz, separará cada una de las longitudes de onda en las señales que nosotros queremos obtener. Entre sus ventajas es la gran capacidad de transmisión, que puede ahorrar valiosos recursos al momento de tender más de una sola fibra óptica, lo cual sería necesario sin el esquema WDM. Es transparente a todos los tipos de señales de servicio y tiene una gran escalabilidad. No es necesario colocar más fibra óptica ni utilizar componentes de red de alta velocidad durante la expansión de la red. Sí se puede introducir nuevos servicios o se puede ampliar la capacidad solo cambiando la terminal y agregando una longitud de onda óptica adicional, es decir, añadiendo fuentes adicionales o cambiando el multiplexor, como ya mencionamos, para uno de más capacidad o de más canales. Entre las desventajas es, bueno, la inmadurez de los dispositivos ópticos, que limitará directamente el desarrollo de las redes de transmisión óptica. Es decir, que cada vez que cada uno de las señales transmitidas, cada uno de los canales requiere una fuente de luz propia y específica. Por otro lado, WDM es una tecnología que, aunque no es nueva, sí se considera relativamente reciente, lo cual conlleva que a que tenga algunos protocolos relativamente estrictos. Y esto deriva en una interoperabilidad pobre de los productos WDM para diferentes negocios. Es decir, muchas veces los esquemas WDM son incompatibles entre sí entre cada una de las compañías. Existen, existen dos tipos principales de WDM, los cuales se catalogan como DWDM y CWDM. El principal, y el del que hablaremos a continuación, es el WDM, la multiplicación por división de longitud de onda densa. Bueno, el DWDM es una técnica de transmisión de señales que básicamente trabaja en lo que es la tercera ventana de comunicaciones, o lo que se refiere a la banda C, como se conocen las telecomunicaciones, que básicamente se refiere a la banda de transmisión que se da en el ancho espectral de los 1550 nanómetros. Este multiplexaje lo que hace es dividir ese ancho de banda, o ese ancho espectral, mejor dicho, en distintas sublongitudes de onda para poder asignar cada una de estas longitudes de onda a una señal. Surge como una de las alternativas más populares para poder incrementar la capacidad de transmisión de datos una vez que las redes tradicionales fueron insuficientes para satisfacer la demanda. Bueno, y a continuación se muestra un esquema simple pero muy ilustrativo sobre cómo es que se da la, la multiplicación por división de longitud de onda densa, el cual, bueno, básicamente apelmaza varias longitudes de onda muy poco espaciadas entre sí para ser transmitidas a través de un solo medio de comunicaciones en una longitud de onda muy específica, la cual es 1550 nanómetros. Bueno, entre sus ventajas está que el DWDM está diseñado para la transmisión a larga distancia, donde las longitudes de onda sean cada vez más compactas. Prácticamente cualquier enlace que supere los 80 o 100 kilómetros de distancia se trabajará con el esquema DWDM.
Otra ventaja es que cuando están reforzados por amplificadores de fibra dopada con nervio, puede funcionar a través de miles y miles de kilómetros. Se puede multiplicar el ancho de banda efectivo de la fibra óptica. Entre sus desventajas, bueno, es que se necesitan filtros de alta precisión para separar cada una de las señales que se está transmitiendo en una longitud de onda tan corta y tan estrecha sin interferir con las vecinas. Se necesitan láseres de muy alta precisión con un FWHM, es decir, un ancho espectral muy pequeño, y que sean estables, lo cual incrementa los costos y que por lo general también requieren sistemas de refrigeración adicionales, lo cual una vez más añade complejidad a los sistemas de WDM. Otra desventaja es que son susceptibles a la dispersión cromática. Y bueno, de otra ventaja es que, bueno, precisamente como el esquema de WDM está diseñado para enlaces de larga distancia, muy larga distancia, es que se necesita por lo general trabajar con láseres de muy alta potencia. Y bueno, esto propicia la aparición de efectos no lineales. Uno de estos efectos no lineales es el FWDM, o conocido también como la mezcla de cuarta onda, el cual, pues bueno, afecta específicamente a los sistemas de WDM, ya que cada una de las señales transmitidas está muy poco espaciada entre sí, y la aparición de una cuarta onda entre una de esas señales provocaría interferencia y pérdida de los datos que se están transmitiendo. Por otra parte, existe su contraparte, el esquema CWDM, o Coarse o multiplexación por división de longitud de onda gruesa. La multiplexación por división de longitud de onda gruesa es el otro tipo de multiplexación que existe para el esquema WDM. Esta multiplexa varias señales ópticas en una sola para facilitar su transporte, al igual que de WDM, sin embargo con la característica de que trabaja con una longitud de onda más amplia, no solo en la tercera ventana de transmisión. Dentro de lo más importante que se diferencia con el DWDM es que, a diferencia del DWDM que soporta hasta 60 o 100 canales, CWDM trabaja específicamente con 18 canales ópticos entre las longitudes de onda de 1260 y 1625 nanómetros, cada uno de estos espaciados 20 nanómetros entre sí. Aunque por lo general casi nunca se utilizan los dos inferiores debido a la atenuación de la fibra óptica en esta región. Por lo general, el esquema CWDM trabaja con los canales comprendidos entre 1460 y 1620 nanómetros. Cada canal de transmisión puede soportar una transmisión de hasta 10 GB por segundo, dependiendo del tipo de transmisión que se esté tratando y de la aplicación que se le esté dando. El CWDM no es compatible con los amplificadores, por lo cual no se utilizan en este esquema, lo cual limita bastante el alcance que tiene un sistema multiplexado por CWDM. Es decir, como ya mencioné anteriormente, el alcance es de aproximadamente unos 100 kilómetros de distancia. Si requiriéramos un alcance mayor, tendríamos que implementar un sistema DWDM. Dado el espaciamiento entre canales, permite el uso de láseres menos precisos, lo cual, pues bueno, también es una ventaja en este sentido, ya que no requiere que los láseres sean tengan un FWHM tan bajo. Es decir, estamos hablando que aproximadamente el FWHM de un láser que se utiliza en este esquema está entre 1 y 3 nanómetros. En comparación, el FWHM utilizado para el esquema DWDM es mucho más pequeño, es aproximadamente de 0.1 nanómetros en comparación con este esquema CWDM. En general, las redes CWDM son una gran opción para ahorrar
en costos cuando las proyecciones de la demanda no son tan altas, es decir, cuando no se espera que se tenga tanta demanda o cuando los alcances de distancia no son tan altos. Bueno, es una de las características importantes, bueno, es la que se presenta a continuación en esta gráfica ilustrativa sobre cómo es que se divide los esquemas o los 18 canales comprendidos para la transmisión de CWDM, desde la banda O hasta la banda L. Como ya se mencionó, por lo general se trabaja en las bandas S, C y L, que comprende el rango de los 1460 a los 1625 nanómetros. Esto debido a las características de las fibras por lo general utilizadas. En este caso, en esta gráfica tenemos una curva de longitud de onda contra atenuación de la fibra para una fibra del estándar de la ITUS G694.2, el cual pues bueno viene siendo una fibra de Corning Glass SMF28, por poner un ejemplo comercial. Esta fibra tiene las características enlistadas del lado derecho, pero bueno, lo más importante es que la menor coeficiente de atenuación lo tiene en este rango de longitudes de onda, por lo cual es el ideal para trabajar con el esquema CWDM y transmitir datos en estas longitudes de onda. Digamos que son estas las bandas, cada uno de los canales comprendidos en estas longitudes de onda. Las ventajas del CWDM es que consume menos energía ya que requiere menos componentes activos, es decir, como no requiere amplificadores, no requiere que se esté alimentando de energía constantemente estos equipos, lo cual pues obviamente reduce el costo en cuanto al consumo de energía. Lo mismo, como requiere menos espacio, como requiere menos equipo, también requiere menos espacio para su instalación. A diferencia del DWDM, el CWDM es compatible con fibras monomodo y multimodo. En el caso del DWDM es impráctico o poco recomendable utilizar fibras multimodo debido a los efectos de dispersión cromática a los cuales son susceptibles los esquemas CWDM. El esquema CWDM, por su parte, sí puede utilizar fibras multimodo si la demanda de la aplicación no es tan alta. Por otro lado, dependiendo de la aplicación, también puede inclusive soportar LEDs. El uso de LEDs no necesita que sean láseres específicamente, si es que no se requiere, si una vez más, si es que la aplicación específica de la cual se está hablando no requiere que una transmisión tan precisa. En realidad, tiene una mejor relación calidad-costo en comparación con DWDM. Las desventajas, en este caso, bueno, aquí como podemos ver, se dan en su mayoría en relación al DWDM. CWDM tiene considerablemente menos capacidad de transporte y menos alcance en términos de distancia. Aquí una característica importante a destacar es que, pues bueno, tanto DWDM como CWDM son complementarios entre sí. Se puede utilizar uno u otro dependiendo de la demanda que se tenga, sin embargo, es posible combinarlos si esto resulta en una aplicación más óptima para lo que se esté buscando. Finalmente, bueno, una mención final es el multiplexaje por división de espacio o multiplexaje SDM. Esta técnica de multiplexaje es bastante nueva, aún está en desarrollo y pues bueno, la mencionamos aquí porque bueno, es una de las técnicas que están surgiendo en cuanto a desarrollo de nuevas tecnologías para poder aplicar o ampliar la capacidad de transmisiones de los sistemas dados. Esto con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de transmisión de datos que se tiene a nivel mundial. Igualmente está enfocado en redes de comunicación vía fibra óptica, por lo cual bueno, es compatible con los esquemas PDM o multiplexación por división de polarización y WDM. La idea principal del esquema de
multiplexaje por división de espacio es el uso de fibras ópticas con múltiples núcleos o múltiples modos de propagación dentro de un mismo núcleo. El conjunto de estas técnicas, en conjunto con los esquemas WDM y PDM, aumentaría exponencialmente la capacidad de transmisión de datos. Sin embargo, aún no es una tecnología completa, aún está en muy temprana etapa de desarrollo, por lo cual no se espera ver valores comerciales hasta dentro de unos años. Aquí en esta imagen nosotros podemos apreciar cómo es que se realizaría un esquema, un multiplexaje por división de espacio en una fibra, en el caso de arriba, una fibra con múltiples núcleos, los cuales, pues bueno, cada uno de estos núcleos transportaría una de las señales. Y bueno, cabe aclarar que bueno, una fibra óptica pues es sumamente estrecha y delgada y en este caso cada uno de los núcleos pues vendría siendo un núcleo multimodo, un núcleo monomodo que tendría un diámetro de aproximadamente 9 micras, como ya se mencionó. Por otro lado, en la parte de abajo se ve un esquema para una fibra con múltiples modos de propagación, en los cuales cada uno de estos será asignado a una de las señales que se está transmitiendo, de manera que no transfieran entre sí al modo de propagarse a lo largo de la fibra óptica. Finalmente, pues bueno, ya para concluir, los procesos de multiplexaje son de vital importancia para las telecomunicaciones, ya que permiten realizar una transmisión de una gran cantidad de datos sin la necesidad de varios canales. Este proceso puede llevarse a cabo de diversas maneras y la elección de multiplexaje se hará en dependencia de las necesidades de nuestra red. Por otro lado, muchas técnicas de multiplexado son compatibles entre sí, aunque implementar esto puede ser costoso y complejo. Si la aplicación lo demanda, puede valer la pena explorar esta opción. En general, el proceso de multiplexaje puede llegar a ser costoso, sin embargo, no siempre se necesitará invertir tanto para obtener los resultados más óptimos. Y pues bueno, sin más que añadir, pues bueno, eso sería todo por mi parte. De antemano, gracias por su atención y por su paciencia. Espero que la presentación resulte ilustrativa sobre cómo es que se realizan las técnicas de multiplexado para los distintos esquemas en telecomunicaciones. Cabe aclarar que, pues bueno, todos estos esquemas se realizan a través de los dispositivos multiplexores que, pues bueno, pueden ser, tienen funcionamientos diferentes en dependencia del esquema que se esté trabajando. Sin más, pues bueno, gracias y buenas noches.